Hizo es cambiar de estrategia porque quiere saber en dónde están las casas en donde se reúnen los cristianos para ir y entrar y vámonos, me lo llevo arrastrando a Jerusalén para que ellos crucen. Entonces él empezó a predicar, ¿verdad? Y la gente lo oía y decía, pues, ¿qué le pasó? O sea, no que venía aquí a apresar a los cristianos, yo le anda predicando. Pasados varios días, el gobernador de Damasco dijo, no, ya de plano sí se convirtió, mátenlo, mátenlo. Lo descuelgan, ¿verdad?, en la noche en una canasta y bueno, de esa forma él es librado. Pero después, pasados unos años, él quiere reunirse con los cristianos. ¿Por qué? Porque él no era de la idea de ese evangelio solitario. 14 años, ¿verdad? No era la idea de ese evangelio solitario. Pues es que yo recibí el evangelio y yo voy a trabajar solito en lo que Dios me habló. No. Él decía, yo tengo que reunirme con los apóstoles, porque si Cristo Jesús me llamó, yo tengo que estar con los apóstoles. Así es que intentaba, ¿verdad?, en Jerusalén, intentaba juntarse con los cristianos, pero se le escondía. Oye, ¿tú eres cristiano? No, ni soy cristiano. ¿No sabes dónde están los cristianos? Ni sé dónde están los cristianos. Y luego, ahí anda, tengan cuidado. Porque no sabían que realmente sí se había convertido. Pero hubo este hombre, Bernabé,
que dijo, este hombre sí se convirtió, este hombre necesita una oportunidad. Pablo tuvo momentos también de dolor y de sufrimiento, de culpa por todo lo que había hecho. Imagínense, después de haber sido un aborrecedor, perseguidor de la iglesia, de haber maltratado y arrastrado y dañado a los familiares de mucha gente cristiana, pues a veces se sentía indigno, ¿verdad? Y luego que los cristianos les cerraban la puerta y decían, no te puedes juntar con nosotros. Hay veces que a los siervos de Dios o a los cristianos les pasan cosas que de alguna forma manchan su nombre, y luego pues para ellos es difícil regresar a la iglesia o regresar nuevamente a Dios. Y se necesita que haya personas como Bernabé que puedan confiar y que puedan creer en esos individuos y darles la oportunidad de nuevamente acercarse y restaurarse. El apóstol Pablo de alguna forma tenía que ser restaurado y tenía que ser nuevamente integrado al cuerpo de Cristo. Era un elemento que Dios podría utilizar, pero fuera del cuerpo no iba a funcionar, no iba a poderlo hacer. Entonces Bernabé lo toma, lo lleva con los apóstoles y le dicen, miren, Saulo, ¿verdad? Yo vi lo que hizo, cómo estuvo predicando, él ha hecho esto, lo persiguieron, ¿verdad? Casi lo matan, ¿verdad? Lo descolgaron de la pared, ¿verdad? Él en estos años, ¿verdad? Él ha hecho esto, ¿verdad? Y aquí está. Así es que, bueno, los discípulos pues, de alguna forma lo empezaron a aceptar, y Bernabé fue ese puente entre el hombre rechazado y el ministerio que Dios tenía preparado para su vida, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad?, es Hijo de Consolación, y de alguna forma sí trajo en parte consuelo. Yo sé que Bernabé y Pablo platicaron muchísimo, eran súper amigos, ¿verdad? Y también pues se querían muchísimo, ¿verdad? Por la causa de Cristo, ¿verdad? Y tú te sientes bien cuando alguien te echa la mano y te dice, no, mira, yo sé que los demás no creen en ti, pero yo sí creo en ti. A mí Dios me ha dicho que Dios sí quiere usarte y Dios quiere hacer algo en tu vida. Porque otros le decían, no, tú eres un criminal, que es un perseguidor, eres hijo del diablo, ¿verdad? Ni te acerques. Pero Bernabé, ¿verdad?, que tenía el Espíritu de Dios, él tenía un concepto diferente, porque así es Dios. Dice la palabra, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Pablo no era, Saulo no era nadie, pero Dios dio una profecía. Dice, yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Dice, instrumento, le dijo a Ananías, instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los gentiles. Había una visión, había un llamado, pero no podía concretarse porque faltaba un elemento de unión. Y ese elemento era un ser humano, un cristiano que tuviese fe en una persona desechada, despreciada, para decir, lo está llamando Dios a su servicio. Vamos a la siguiente. Como decía la pastora Vani, Bernabé es hijo de consolación. ¿Cómo eran sus características? Pues él era, miren, animador, era una persona que le gustaba restaurar a los demás, ¿verdad? Le gustaba enseñar. Seguramente era un hombre generoso y era un hombre que le gustaba promover a otros. ¿Qué es un promotor? ¿Verdad? Pues alguien que le pone motor a alguien, ¿verdad? Y alguien que como que está así medio desanimado y como que no arranca, ¿verdad? Espérame, te voy a cambiar el motor. ¿Y cuál es el motor? El corazón. Dios
lo utilizaba para, con sus palabras, con su amor, con su dedicación, que la gente tuviera un cambio de corazón para que su corazón fuese para Dios. Así es que mientras Pablo era un hombre recio, un hombre fuerte, un hombre que podía en un momento dado dar una fe confortante, Bernabé, ¿verdad?, tenía un espíritu más bien pastoral, un espíritu consolador. ¿Cómo es un espíritu pastoral? Es un espíritu que está atento, que está cuidando, que está alimentando, que está guiando, que está protegiendo, que está cubriendo. ¿Verdad? Bien, vamos a la siguiente. ¿Por qué fue importante Bernabé? Bueno, él vio ese potencial donde otras personas veían peligro. Es cierto, hay que tener cuidado con las personas que llegan o entran a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué armas porta? ¿Quién es? ¿Verdad? Ahorita llegaron 2 personas, ¿verdad? Y siempre uno así como que, ¿verdad?, empieza uno a detectar quién es, ah, ya sé quién es. Pero tenemos que estar alertas, ¿verdad? Y bueno, acá estaba alerta mi hermano Juan Luis, gloria a Dios, ¿verdad? Y él dice, pastor, mire, llegan estas personas, perfecto. Entonces, él vio potencial, ¿verdad?, donde otros veían peligro. Y tenemos que tener siempre discernimiento para poder saber las circunstancias y lo que hay en otras personas. Y eso les comenté antes, pero se los voy a comentar otra vez. Mientras estaba yo en el Instituto de Monterrey, tenía yo un maestro y pastor que se llama Luis Mariano Castellanos, todavía sirve en el Señor. Y él nos decía una cosa: muchachos, donde ustedes estén, en donde estén y en el momento que sea, ustedes nunca van a dejar de ser siervos de Dios si realmente son siervos de Dios. Y en ese lugar ustedes tienen que discernir el ambiente. Y tienen que tener una palabra de Dios para ese lugar, y también tienen que discernir las personas que están, ¿verdad?, quiénes son, y también si Dios tiene alguna palabra para ellos. ¿Verdad? Palabras muy sabias, muy importantes, y realmente se hacen reales cuando estamos en el Espíritu. Cuando estamos en la carne, entran de todos y ya, así yo convivo con todos, ¿verdad? Y no es que nos hagamos los payasos, pero aunque convivamos con todos, sí tenemos que tener una conciencia de qué es lo que está Dios buscando en esa persona. Porque siempre, si tú eres un siervo de Dios, Dios querrá usarte para hablar. Dios siempre quiere hablarle a las personas. Y si tú eres un siervo de Dios, Dios quiere usarte para hablarles. Entonces, así es que muchos miraban el pasado de Pablo y decían, no, pues este no sirve, ¿verdad? Este ya es un perseguidor, ya nada más que se arrepiente y que se calle, ¿verdad? Tiene un mal testimonio, un pésimo testimonio. Pero bueno, Bernabé, ¿verdad?, sabía que Dios podía utilizar a Pablo. Así es que abrió las puertas ministeriales, ¿verdad? Sin Bernabé, posiblemente Pablo, ¿verdad?, hubiera tardado mucho tiempo en integrarse a la iglesia, ¿verdad? Bernabé entendió el valor de levantar a otros. Hay personas que no necesitan dinero, sino más bien necesitan a alguien que crea en ellas. Alguien que crea en ellas. Si alguien cree en ti, va a orar por ti. Si alguien cree en ti, va a platicar contigo. Si alguien cree en ti, te va a ofrecer su amistad incondicional. Si alguien cree en ti, va a estar en los momentos difíciles de tu vida, ahí va a estar contigo. ¿Verdad? Entonces, Dios nos invita a que creamos en las personas. Y solo podemos hacerlo con la llenura del Espíritu Santo. Porque con la llenura del Espíritu Santo, tú te involucras directamente en lo que Dios quiere hacer.
Vamos a la siguiente. La iglesia necesita entonces Bernabés, ¿verdad? Necesita personas que restauren a otros, que animen a otros, que los discipulen, que crean en su potencial, en el potencial de esas nuevas personas que están llegando. ¿Qué nuevas personas están llegando? A ver, denme nombres. Raúl Saldaña. Ajá, Raúl. Gris. Ajá. Pedro. Javier. Maggie. Pedro. Pedro. Y Alondra. Alondra, ¿verdad? Son personas nuevas que están llegando. Tú también fuiste un nuevo. Ya te digo que eres viejito, ¿verdad? Pero no eres de los nuevos. Y creímos en ti. Y aquí estás preparándote. Aquí estás echándole ganas para servir a Dios. Gloria a Dios, me gozo por eso. Pero también Dios quiere que nosotros ahora también pongamos nuestros ojos en aquellas personas nuevas que están llegando, para acercarnos a ellos y decirles: hermano, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? Platicar con ellos, ofrecerles nuestra amistad, porque eso edifica mucho. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y cómo demostramos amor? Amor y amistad son parecidos. Realmente, si tienes una buena amistad con alguien es porque lo amas. Bien. Así es que hay ministerios que hoy en día sirven porque alguien los animó cuando nadie les había puesto atención. Habrá personas que a lo mejor llegan a la iglesia, están unos días o unas semanas y se van. Y a lo mejor tú dices: bueno, es que no era de parte de la familia. Puede ser que sí no era parte de la familia, o puede ser que no se le brindó atención. Hola hermano, ¿cómo estás? Espérame, estoy ocupado. Hola. Luego te entiendo, ¿eh? Y les damos puras probaditas. ¿Qué va a decir esa persona? No, ¿qué les importa? No que ni quería ser cristiano. Bueno, no creo que vean eso, ¿verdad? Pero la cuestión es la siguiente. Dios nos ha llamado para que seamos los brazos y la boca de Jesús, que cobijemos a las personas como los diamantes, ¿verdad? Recién sacados de la tierra. Así son estas personas, ¿verdad? Miren, ¿quién dijera: mira, me encontré un pedazo de vidrio grandote? Pues ese pedazo de vidrio lo ve un joyero, ¿verdad? Le hace una pequeña pruebita, ¿verdad? Con una herramientita, ¿verdad? Dice: esto está durísimo, esto no es vidrio, es un diamante. Y entonces empieza a trabajar. ¿Cuántas caras tienen los diamantes? Muchísimas, ¿verdad? No ha de ser fácil trabajar los diamantes, porque aparte de que son durísimos, se necesita una geometría especial para poderles dar la forma adecuada. Y es más, tienen que manejar esa piedra bruta para sacar el mayor provecho, porque de esa piedra pueden salir varios diamantes, dependiendo de la habilidad de aquella persona que corta el diamante, ¿verdad? Entonces, llega una persona y tú dices: esta es una piedra bruta. A lo mejor sí, para ti es una piedra bruta, pero aquel que ya es experto y que es maestro dice: aquí hay un diamante. Hay que labrarlo, hay que cuidarlo, hay que empezar a pulir cada una de sus caras, porque va a ser una piedra preciosa para Dios. Vamos a la siguiente. Bueno, así es que Pablo y Bernabé entran en una relación, ¿verdad? Lo presenta Bernabé a los apóstoles, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo. Un buen día, ¿verdad? Ellos estaban sirviendo a Dios, estaban orando, estaban ayunando, y el Espíritu Santo viene y habla. Y dice: apártenme a estos dos, a Bernabé y a Saulo, porque yo tengo una obra para ellos.
Así es que los ancianos, ¿verdad?, oraron por ellos, ayunaron, les impusieron las manos y los enviaron en el nombre del Señor. ¿Cómo era la obra? Pues ni sabían exactamente. Solo sabían que el Espíritu Santo lo estaba enviando afuera. Así que no te preocupes. Solo asegúrate, ¿verdad?, de que Dios te llame. Él te va a ir diciendo qué hacer, por dónde caminar, a quién hablarle, qué decir. Vamos a leer esta porción, Hechos 15, 36 al 39, por favor. Hechos 15, 36 al 39. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: pues vamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Ajá, puedes ver el siguiente, perdón, me faltó ahí. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Ok, muchas gracias. Los abandonó Juan Marcos. ¿En dónde? Panfilia. En la tierra de Panfilia, ¿verdad? Panfilia. ¿Qué nombre, verdad? Si te falta un hijo, ¿verdad?, le puedes poner Pánfilo si quieres. ¿Verdad? Pero bueno, miren, no, gracias, ¿verdad? Miren, fíjense que Juan Marcos empezó, era muy joven, ¿verdad?, pero empezó con un fuego bien bonito de parte de Dios. Y él, ¿verdad?, estaba trabajando bien padre con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y estaba juntamente con Bernabé y ellos estaban trabajando, ¿verdad? Pero sin embargo, en Panfilia, ¿verdad?, no sabemos qué sucedió exactamente, pero Juan Marcos dijo: no, como que yo no nací para esto. Y se hizo para atrás y adiós, nos vemos, yo ya no. Y el apóstol Pablo, que era un apóstol de mucho carácter, se enojó. Y dijo: no, a lo mejor digo, hasta como dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, el que toma su mano, en su mano el arado, y después se echa para atrás, no es digno de mí. Eso dijo el Señor. No sé si el apóstol Pablo lo pensó o lo dijo, no lo dice la Biblia, pero el hecho es que le molestó mucho esa situación y dijo: está bien, vete. Pero en el segundo viaje, ¿verdad?, que le dice Pablo, ¿verdad?, a Bernabé: oye, vamos otra vez, ¿no? Estuvo bueno el primer viaje, Dios nos bendijo bastante, vamos. Ok, sí, vamos, sí, vamos. Viene Juan Marcos con nosotros. ¿Qué? No, él no puede venir. No puede venir. No, pero pues hay que darle esta oportunidad. No. Él no puede venir. Y así terminantemente dice la palabra de Dios que hubo un tal desacuerdo entre ellos que de plano dijo Pablo: yo me voy por otro lado y me voy a llevar así las sillas, vete, vámonos tú y yo. Y tú ahí quédate con tu Juan Marcos. Bueno, no le digo así, ¿verdad? Pero la cuestión fue que fue un motivo de división fuerte. Lo que los unió, Lo que los había unido, ¿verdad? Ese ministerio, ese deseo de predicar. Ahora, por causa de un hermanito, ¿verdad?, un discípulo, se separaron. Y uno puede decir: ay, pues están en la carne, tienen que permanecer unidos, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Y luego Bernabé, qué mal testimonio están dando, ¿verdad? Se pueden decir muchas cosas. Pero saben que en todo Dios siempre tiene un propósito. Y así es que nada más de ser una persona que iba a dedicar una pareja, salen dos, ¿verdad? Y entonces el evangelio sigue extendiéndose gracias a Dios. Entonces ahí vemos que Bernabé pues era más de hay que perdonarle, hay que darle otra chance. Y Pablo era más de que
Si no es fiel a la primera, es para mí ya no, ¿verdad? Así es que vamos a la siguiente. ¿Qué enseñanza nos da esto? Bueno, hay hombres llenos del Espíritu Santo que pueden tener diferencias. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? Si el Espíritu Santo es unidad y el Espíritu Santo está en nosotros, pues debe haber unidad. Sí, pero no en todos, porque también somos personas y tenemos opiniones, ¿verdad? No vamos a juzgar ahorita quién estaba en la carne o quién estaba en el Espíritu, porque a veces el Espíritu Santo puede hacer que dos personas tomen decisiones diferentes porque tiene él un propósito. ¿Ok? Así es que la Biblia no nos oculta los conflictos humanos, pero sí nos enseña, ¿verdad?, que los hombres somos imperfectos, aunque Dios sí es perfecto. Bueno, Pablo representa esa firmeza, esa disciplina de que vamos a luchar por el Evangelio y no nos vamos a rajar. ¿Y cómo lo demostró el apóstol Pablo? Le daban una paliza, una piedriza, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios se volvió a levantar y se iba a la ciudad y seguía predicando, ¿verdad? La gente, yo creo que sí, no entiende o qué, ¿no? Lo acaban de apedrear y ahí está ya predicando en otra ciudad. Pero así era él, era un hombre recio, ¿verdad? Sin embargo, Bernabé representa la misericordia, la restauración, la paciencia, porque no todas las personas estamos hechas del mismo material. Hay gente que tú le hablas quedito, pero es una piedra dura, nunca se va a convertir, porque Dios trata según la dureza, ¿verdad? De hecho, Él va subiendo su tono, su intensidad. Entre la persona sea más resistente y más persistente, las pruebas son más duras. El trato de Dios es más duro hasta que el corazón es quebrantado. Pero en otras ocasiones hay personas que son de un material suave y blando, y cuando tú les hablas fuertemente, puedes destruirlas. Una palabra dada de parte de Dios sin amor puede darle muerte a alguien, porque al final de cuentas es una espada. Lo que tienes en tu boca es una espada, y por lo tanto debes usarla con sabiduría. Así que Bernabé prefería mejor darle tiempo a las personas, buscar qué es lo que le falló a su corazón, por qué desertó Marcos, y ayudarlo. Y efectivamente, ¿verdad?, fueron dos por un lado, dos por otro lado. Ambos tenían razón, tanto Pablo como Bernabé, ¿verdad?, tenían razón en alguna forma, ¿verdad? Bien, si vemos la iglesia en la actualidad, ¿verdad?, en la iglesia pues hay algunos que corrigen, otros que restauran, otros que impulsan, otros que consuelan, ¿verdad?, otros que dan problemas. Esos no, ¿verdad? Esos no hay que mencionarlos, ¿verdad? Porque no son problemas, realmente es nuestro trabajo poderles servir, ¿verdad? Pero todos son necesarios, somos necesarios, ¿verdad? Necesitamos al regañón, necesitamos al que nos presta, el que nos da la mano, el que nos impulsa, el que nos seca las lagrimitas. Necesitamos a esas personas. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito de Juan Marcos. Juan Marcos fue ese joven que se le dio una segunda oportunidad, ¿verdad? Ahí seguramente, ¿verdad?, están hablando Bernabé y Saulo, ¿verdad? Y Juan Marcos está de que, oye, trágame tierra, ¿verdad? Pero están como que aquí, mira lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Juan Marcos, pero vamos a leer estas porciones. Le voy a pedir que pongan en pantalla, o alguien que
lea Hechos 15, 37 al 39. Y, no, ese ya lo leímos, ¿verdad? Perdón. Entonces, segundo de Timoteo 4, 11. Segundo de Timoteo 4, 11. Porque ya leímos Hechos 15, 30 y... leímos 36 al 38, ¿verdad? Y el 39 ya lo leímos, ok, no hay problema. Segunda de Timoteo 4, 11. A ver quién levante la mano para que le den el micrófono, gracias. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ok, bien, gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí? El apóstol Pablo está dando las instrucciones finales. Se me olvidó la chamarra en tu casa, hermano, me la puedes traer ahí. ¿Verdad? Como a veces le pasa al pastor. Dice, pues tráeme el capote que dejé en todas, ¿verdad? Y tráeme mis libros, los rollos, principalmente los pergaminos. Y te platico que aquí hay uno que es el calderero, ¿verdad? Que era el que guardaba la sed, ¿verdad? Y ese hijo es bien canijo, hay que dar por él. Pero dice, tráete Juan Marcos, tráete. Me sirve mucho en el ministerio. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. No, que no. Lo que no. Después de un tiempo, el apóstol Pablo tuvo que reconocer que Bernabé tenía razón. Y así como a Pablo se le dio una oportunidad y alguien creyó en él, ¿por qué no creer en Juan Marcos? Eran personas completamente distintas. Uno de un carácter recio y determinado, pero posiblemente Juan Carlos, Juan Marcos, bueno, también Juan Carlos, Juan Marcos, ¿verdad? Seguramente también, más bien era como de un temperamento diferente, tal vez era más tranquilo, tal vez era más delicado, tal vez más noble, tal vez era más joven, ¿verdad? Era más joven. Entonces, tuvo que reconocer. ¿Cómo sabes que sí es Jesús Marcos? Es que no dice Juan Marcos. Bueno, supongo, ¿verdad? No, realmente no. lo dicen. No, sí. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, Es otro tema. Ay, perdón. Bueno, es un dibujito que me encontré por ahí, ¿verdad? Pero... No, me refiero al nombre. el nombre. Ok. Sí. Bueno, dice Marcos, ¿verdad? Y se infiere, ¿verdad? Por las escrituras que están hablando del mismo Juan Marcos, ¿verdad? Después les traigo el fundamento, ¿verdad? Porque eso, bueno, no lo analicé, ¿verdad? Pero sí creemos que era, ¿verdad? Entonces, fíjense que este hombre Juan Marcos, ¿verdad? Que había fallado, que había abandonado el ministerio en un momento difícil, ¿verdad? Al cual Pablo no confiaba en él, ¿verdad? Sin embargo, Pablo dice, años después, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. ¿Quién estaba acompañando a Pablo en ese momento? Lucas. Lucas lo estaba acompañando, pero necesitaba también ayuda y apoyo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo se acercaba a muchas personas para que le ayudaran en el ministerio. Él sabía que él solo no podía hacerlo, aunque tenía la capacidad y aunque tenía la sabiduría y la revelación, hacen falta manos y hacen falta bocas para llevar el mensaje del Evangelio. Así es que ese hombre rechazado terminó siendo un instrumento útil para Pablo, ¿verdad? Yo creo que Juan Marcos se sentía contento, ¿verdad? Decía, pues aquí
ya me aceptó ¿verdad? Ya cubrí mi falta, o ahora tiene otro concepto. El apóstol, el gran apóstol Pablo, tiene otro concepto de mí y me llamó para que pueda yo auxiliarle. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué lecciones espirituales encontramos aquí? Bueno, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Un fracaso, tu fracaso, algún fracaso en tu vida, para Dios no es el final. Aunque la gente te puede decir, tú ya no sirves, tú ya fallaste, ya intentaste 3, 4, 5 veces y siempre sales con la misma. No aprendes. Esto no es lo tuyo. Pero bueno, Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Así es que una restauración correcta va a producir un buen fruto, ¿verdad? ¿Y qué hizo Bernabé? No se desesperó, dijo, pues este necesita más paciencia, necesita que lo ayudemos, va a tropezar todavía, va a estar todavía un poco libre, pero vamos a irlo fortaleciendo, vamos a irlo alimentando, vamos a irlo madurando para que llegue a ser el siervo que Dios quiere que sea. No debemos definir a las personas por sus errores. Si es así, imagínense, Pedro, ¿qué hizo? Negó a Cristo. Sin embargo, después fue uno de los principales apóstoles que llevó a la iglesia al principio, ¿verdad? Estábamos viendo hace rato en la historia de la iglesia como Pedro, ¿verdad? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es uno de los líderes principales hasta más o menos el año 65, en el cual él muere. ¿Qué podríamos decir de Tomás? Dudó del Señor, ¿verdad? Marcos, que desertó. Y bueno, aún así, Dios lo utilizó. Pero quizás si alguien que tú conoces cayó espiritualmente, ¿verdad? Pero Dios puede levantar. Nunca despreciemos a quien Dios está formando. Nosotros mismos hemos caído. Siempre y cuando se arrepiente. Nosotros mismos hemos fallado. Nosotros mismos hemos sido de un corazón necio. Sí, es cierto. Pero sí debe haber una característica en la persona que quiera. Porque a lo mejor es un deseo de tu corazón que una persona se salve, pero esa persona no da muestras ni de arrepentimiento ni de nada en absoluto, ¿verdad? Pero una persona que cae y busca y pide ayuda, levántame, me caí, levántame, me caí, levántame. Tenemos que prestarle ayuda y tenemos que ayudar, ¿verdad? No significa que al otro no, sí tenemos que ayudarlo, ¿verdad? Pero si una persona persistentemente se niega a recibir a Cristo o buscar a Cristo, blasfema el nombre de Cristo, vive en rebelión franca contra Dios, pero lo único que queda es orar, ¿verdad? Porque de esas personas Dios se encarga. Dios tiene un trato con cada persona, ¿verdad? Y cuando una persona llega al punto en el cual Dios la quebranta, entonces puede ser que Dios te diga, ahora sí, éntrale. Imagínense que Ananías hubiera ido con Pablo, con Saulo, antes de que el Señor Jesucristo lo quebrantara. No, pues lo amarra y lo arrastra hasta Jerusalén y le ha llevado con la ropa y la carne characos. Pero Ananías se movió hasta que el Espíritu Santo le dijo, y mira, ¿sabes qué? En la casa de fulano está el que era perseguidor, está quebrantadito, vas a ir y vas a orar y yo te voy a dar el poder para que tú lo sanes. Pero Señor, si hemos sabido de todo lo que ha hecho este hombre, y aquí en Damasco tiene cartas para agarrar a cualquiera y llevárselo, ve, porque instrumento escogido no es este. Dios a veces no explica, ¿verdad? No te preocupes, yo te voy a cuidar. No te preocupes, yo ya lo convertí. No, ve. Y cuando conocemos al Padre,
y sabemos que Él sabe lo que hace, decimos, sí Señor, yo voy. Amén. Bien, vamos a la siguiente. Así que Pablo, ¿verdad? Después se lleva a Silas, ¿verdad? Silas ahí cumple un papel importante en la vida de Pablo como un compañero de predicación, como un compañero de fortaleza, de confortamiento, ¿verdad? Así es que vamos a ver Hechos 15, 40, por favor, y Hechos 16, 22 al 25, a ver qué nos dice. Por ahí va el micrófono, levante su manita, quien vaya a querer leer, por favor. Ahí Juan Luis levantó la mano, se estaba rascando la cabeza. Es que se quería ir levantando la mano. Aquí estaba Ani. Perdón. Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. ¿Qué más? Y ahora el 16, 22 al 25. 22 al 25. Sí. Ok, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Ok, sí, muchas gracias. Tremendo, ¿verdad? Silas entonces estuvo acompañando al apóstol Pablo, ¿verdad? Y en esa ocasión pues los agarran, ¿verdad? Por andar predicando, les levantan falsos y luego les quitan la ropa y con varas. Aquí le han pegado con vara o con cinturón. Y duele, ¿no? Pero no eran varas delgaditas, hermanos, era vara para hombres, para castigar a hombres, ¿verdad? Entonces eran varas gruesas, ¿verdad? Y le dieron una paliza bien tremenda. Yo creo que sí estaban dormidos. Sí, o sea que te agarran por todos lados y te den tus balazos. Pero sin embargo, de hecho, el carcelero los cura después. De hecho el carcelero después se los lleva a su casa a curarlos, ¿verdad? Porque seguramente estaban sangrando. Pero mientras estaban ellos ahí sentaditos en el cepo, ¿verdad? Aunque les dolía el cuerpo, ¿verdad? Por dentro estaban bien contentos, ¿verdad? Y saben, Señor, te damos gracias, Señor, porque fuimos dignos. Yo no sé si eso orarían, ¿verdad? Pero deberían de haber orado eso, ¿verdad? Por haber podido sufrir afrenta por causa de tu nombre, Señor, porque tú dijiste, Señor, bienaventurados los que padecen persecución. Y yo no sé lo que estaban orando, ¿verdad? Pero ellos estaban fervientemente en oración y los presos estaban oyendo y decían, estos están locos. Les acaban de pegar, están sangrando, están atados, ¿verdad? Están en el cepo, ni se pueden mover, una posición incómoda, y están con su culto a Dios, están alabando a Dios, están orando a Dios. Hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? Me sentí cansado, pastor, me quedé a dormir. Es que me dolió un poco la cabeza, por eso no vine. Fíjense qué grado de entrega al Señor. No les importó el dolor, no les importó que estaban en la cárcel, no les importó si había ratas por ahí paseándose, el olor, la oscuridad, la humedad, no les importó nada de eso. Ellos estaban teniendo su culto de adoración ahí en la casa. Y Dios lo ve y dice, estos son mis siervos. Que tiemble la tierra.
¿Qué tipo de temblor habrá sido que hasta las cadenas se soltaron? Y no dice de unos, dice de todos. Se movió horrible, 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 horrible. Y el carcelero, asustado, dijo, ¿con qué le cierro? Ya se cayó la puerta. Me van a matar. Mejor, ahorita me corto aquí las venas. No, con eso no se muere, ¿verdad? Se iba a cortar acá la yugular, yo creo, ¿verdad? El caso es que lo ve Pablo y dice, no te quites la vida, aquí estamos todos. Nadie se ha ido. Extraño, ¿verdad? ¿Por qué no se fueron los demás presos? Se van los presos. No, ¿por qué no se fueron los demás presos? Si estaba abierta la puerta de la cárcel. Estaban fascinados, estaban impactados de cómo por la alabanza y la oración de estos dos siervos de Dios, Dios abrió las puertas de la cárcel. Así que, como comentaba la pastora Bani, el carcelero dijo, cae de rodillas, ¿qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Perfecto, y se los lleva, ¿verdad? Lo bautizan, ¿verdad? Les limpia las heridas, les da algo de cenar y los regresa a la cárcel, porque si no, otro le iban a cortar la cabeza a él. Así es que Silas estuvo ahí juntamente con Pablo, sufriendo los golpes, siendo encarcelado, siendo humillado, pero sin embargo siendo fortaleza, juntos alabando a Dios, y Dios los libertó. Vamos a la siguiente. Vemos aquí la importancia de Silas. Él permanece en tiempos difíciles junto al apóstol Pablo. Muchas veces, ¿verdad? Estando junto al siervo va a haber tiempos de gloria, tiempos de éxito, tiempos de victoria, pero también puede haber tiempos de derrota, de persecución, de problemas, de situaciones conflictivas. Si Dios te llama a ser un siervo de Dios, pues eso te va a tocar, ¿verdad? No siempre están arriba, a veces estamos abajo. Él ayudó a sostener espiritualmente a Pablo, ¿verdad? Porque los compañeros correctos fortalecen nuestra fe. Él enseñó, ¿verdad?, el poder de la adoración en la prueba, ¿verdad?, en la prisión. Él no silenció su alabanza, ¿verdad? Él se solidificó. Si hubiera sido otro tipo de persona, ¿verdad?, a lo mejor nada más Pablo solito hubiera estado cantando y Silas ahí llorando, ¡ay, yo no quiero venir contigo! No, él estaba en el mismo espíritu de fuego, de alabar y adorar y orar a Dios, ¿verdad? Y es lo que se espera, ¿verdad? Que Dios quiere acercarnos y acercarte a ti personas que te ayuden en tu caminar, tanto en las buenas como en las malas. Vamos a la siguiente. Concretando, ¿verdad? Necesitamos amigos espirituales que oren con nosotros, que permanezcan en las pruebas, que nos acerquen más a Dios, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por Vani, ¿verdad? Porque si para ustedes es una bendición Vani, para mí lo es más, porque yo vivo cerca de ella, ¿verdad? Porque ella ora por mí, ella me ama, ella es fortaleza, es cobertura también espiritual, así como yo soy cobertura para ella, ella también es cobertura espiritual para mí. Y juntos nos reforzamos en esta tarea que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Yo no hubiera podido seguir adelante sin mi esposa, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Entonces miren, hay relaciones que enfrían la fe y hay otras que fortalecen la fe, ¿verdad? Debemos de procurar que nuestra relación, ¿verdad?, ya sea con tu cónyuge o tu futuro cónyuge, ¿verdad?, o con las personas con las que tú te relacionas, que tú seas de bendición y también que ellas sean de bendición para ti. Por eso dice la Biblia, hablando entre vosotros con cantos, salmos, alabanzas, cánticos espirituales, himnos, dando gracias a Dios, ¿verdad?, en todo. Así que cuando estés con tu hermano, ¿verdad?, con tu cónyuge, ¿verdad?, háblale así, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, mira lo que encontré en la palabra de Dios, mira, ¿tú qué opinas de esto? Mira, yo encontré esto,
No de, oye, cuéntame la última de Netflix. Está padrísima, fíjate. No me digas. Tengo que ver esa serie. Ay, ¿está rica? ¿Sí? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Para que nos edifiquemos, debemos de usar y vivir la Biblia. ¿Verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Hablemos ahora de Timoteo. Me voy a apurar porque 1, 2, 3, 7 diapositivas. Ahorita pasamos rápido. Ténganme paciencia. Bien, dice Timoteo, era ese discípulo espiritual de Pablo. Ya hablamos una vez, ¿verdad? Cómo Timoteo tenía una fe que venía de su mamá y de su abuelita. El papá era griego, como que no le interesaban mucho las cosas de Dios, aparte parece ser que murió, ¿verdad? Pero su mamá y su abuelita se dedicaron a enseñarle la palabra de Dios. Vamos a ver Hechos 16, 1 al 3 y 2 Timoteo 1, 5 y 1 Timoteo 1, 2. A ver, ¿quién me va a leer Hechos 16, 1 al 3? ¿Verdad su mano? Gracias. ¿Quién me va a leer 2 Timoteo 1, 5? Ok, gracias Juan Carlos. Y 1 Timoteo 1, 2, ¿quién me apoya? Ok, gracias hermano. Bien, empecemos con Hechos 16, 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ok, gracias. En 2 Timoteo 1, 5. Me acuerdo de tu fe, Chera, pues tú también tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Ok, gracias. Bonitos nombres para niñas. Loida, Eunice. Hermana Maya. ¿Están esperando niña, bebé? Bueno, no sé. ¿No? Bueno, que los muy contentos, diga. Entonces sí. Ok, bueno, adelante. Es que los muy contentos, diga. Adelante, hermano. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces vemos a un Timoteo que, miren, llega el apóstol Pablo y le dicen, mira, este muchacho es de buen testimonio. Y él lo ve y dice, no, realmente, ¿cómo ama a Dios? ¿Qué fe tiene? Dice, oye Timoteo, ¿no te gustaría acompañarme en este viaje? Oye mamá, abuelita, pues dice que me da el permiso. No, sí vengo. Y no, le fue una gran bendición. Como Timoteo dice como un papá a un hijo. Pablo lo quiso muchísimo y Timoteo estaba pero bien entrado con el Señor, ¿verdad? Y teniendo un papá espiritual como Pablo. Qué gran bendición, ¿verdad? Y bueno, pues este joven Timoteo, ¿verdad? Que posiblemente era tímido, ¿verdad? Sin embargo, Pablo vio en él un pastor y un líder. Y de hecho las cartas de 1 Timoteo y 2 de Timoteo son cartas pastorales. Él ya era pastor. Dios lo levantó en unos años, ¿verdad? Y él fue un líder íntegro y tenía gente a su cargo, ancianos, diáconos, ¿verdad? Pablo no solamente lo llevó consigo, sino que él lo formó espiritualmente. Su relación entre ellos, ¿verdad? No solamente era ministerial, sino de padre a hijo, ¿verdad? Y él lo llamó verdadero hijo en la fe. ¿Cuántos son hijas o hijos de la pastora Bani?
Gloria a Dios, allá hay otros más, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Amén. Por ahí en internet ya se los he comentado, ¿verdad? Pues dicen que no hay padres espirituales. Sí los hay. Y de hecho, el Señor nos dice que debemos ser padres espirituales. ¿Verdad? Dice que debemos administrar la leche, que es una leche bien preparada. Mandos, bueno, no mandos, pero que sí esté limpia, que esté pura, que esté libre de engaño, de mentira, de falsedad, de hipocresía, que sea una leche buena para que la gente crezca sanamente. Porque hay lugares donde les dan una leche y después sale con su falsedad la persona, el hermanito, y ¿qué hace aquella persona que había creído? No, esto es pura mentira, es pura hipocresía, pura falsedad. Le dio una leche envenenada y el bebé se murió. ¿Sí? Eso pasa espiritualmente, ¿no? Así es que realmente Dios nos llama a ser padres espirituales. Vamos a la siguiente. ¿Por qué y Timoteo fue tan relevante? Bueno, él representa a aquella persona que es discipulada, ¿verdad? Pablo, que era entendido en el Evangelio, que tenía mucho que transmitir, ¿verdad? Y él quería dárselo a las nuevas generaciones. Encontró en Timoteo un siervo fiel al cual entregarle todo el legado que Dios, que Cristo Jesús le había dado. De hecho, a él y a Timoteo ahora le dice: retén las palabras tal y como se te enseñaron, no le cambies nada. Se gozó el apóstol, porque también estaba en un tiempo de apostasía, donde muchos empezaron a decir muchas cosas que eran herejías. La obra, ¿verdad? Él fue su relevo, un relevo ministerial. Y el apóstol Pablo ahora ya no tenía que preocuparse por esas iglesias que estaban ministrando Timoteo. No podía la obra depender solamente del apóstol Pablo, fue depositada en otros siervos. Timoteo aprendió cómo, observando. De hecho, el apóstol decía: mírenme a mí, fíjense cómo yo actúo, cómo yo hago, cómo yo oro, cómo yo predico. Fíjense, mírenme, mírame. ¿No es cierto? No tan así, ¿verdad? Pero él dijo: porque yo estoy mirando a Cristo. Y como yo estoy siguiendo a Cristo y yo soy semejante a Cristo, tengo la autoridad, tengo la capacidad, tengo la osadía de decirte: si tú me invitas a mí, es como si invitaras a Cristo. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Así es que Timoteo observaba y observaba a su maestro y padre, San Pablo, ¿verdad? Sus lágrimas, sus persecuciones, su oración, su perseverancia. Y como lo comentábamos el otro día, ¿verdad? Lo comentaba la pastora Vania, el apóstol Pablo decía: ¿quién no enferma? Yo no enfermo. ¿A quién no lo afrenta ni yo me indigno? O sea, Pablo estaba bien ligado a los hermanos. Vamos a la siguiente. Una iglesia saludable necesita discípulos, necesita gente que enseñe, necesita gente que forme espiritualmente. No basta con que prediquemos, ¿verdad? O llevamos el mensaje a multitudes. Primeramente tenemos que formar personas, verdaderos hijos de Dios, verdaderos siervos de Dios. Una pregunta: ¿tienes tú un Timoteo? ¿Tienes una persona a la cual tú le estás enseñando? Los Timoteos pueden ser tus hijos, ¿verdad? Hijito Alan, ya no te vas a llamar Alan, ahora eres Timoteo. ¿Verdad? Ok. Y que te lo agarres y digas: te voy a enseñar la palabra de Dios. Te voy a instruir en el buen camino para que te vaya bien en la vida. Eso debemos hacer. ¿A quién estás enseñando y guiando espiritualmente? Pero por otro lado, ¿quién te está enseñando y quién te está guiando espiritualmente?
Doy gracias a Dios por todas las personas que llegan temprano para recibir discipulado. ¿Por qué? Porque están haciendo eso. Yo quiero enseñar a mis hijos, pero yo no estoy recibiendo instrucción. ¿Qué les voy a enseñar? Bueno, a lo mejor de lo que yo leo en la palabra, pero lo correcto es, yo tengo un Bernabé. Yo tengo un Bernabé que de una forma ministró a Pablo, pero también yo como Pablo tengo un discípulo, ¿verdad? Porque al principio Bernabé discipuló en cierta forma a Pablo, aunque Pablo tuvo unas revelaciones muy tremendas, pero sí tuvo que aprender mucho también de Bernabé. Entonces, ¿quién es tu Bernabé? ¿Quién es tu amigo que está contigo? ¿Quién es tu Silas que te apoya, que está contigo en las buenas y en las malas? ¿Quién es aquella persona que te está discipulando para que tú puedas entonces también discipular a otros? ¿Verdad? Entonces tenemos que estar agarrados de aquí, pero también de acá, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Cada persona tiene una importancia, un rol en el reino de los cielos, ¿verdad? Analizando estos personajes, bueno, Bernabé que era consolador, era restaurador. Pablo que era líder, era pionero. Silas, compañero fiel en la prueba, fortaleza. Timoteo, mi discípulo, mi relevo, a quien yo le voy a dejar mi legado. Juan Marcos, aquella persona que está restaurada, que se había perdido, pero es útil nuevamente para la obra de Dios. Amén. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios en este aspecto? Dios no busca clones. ¿Qué es un clon? Alguien, exactamente una copia de una persona. Y lo hemos visto en algunas iglesias donde el pastor busca clones. Y no debe ser así. Sí tenemos que ser semejantes a Cristo, pero no tener los mismos ademanes, ni las mismas costumbres, ni las mismas muletas, ¿verdad? Lo que tú quieras dar del pastor, porque realmente tenemos que parecernos más bien a Cristo, no a un siervo, ¿verdad? Dios busca que en su cuerpo esté unido. La iglesia, ¿verdad?, es ese cuerpo. Unos enseñan, otros animan, otros sostienen, otros restauran, otros disciplinan. Sin embargo, todos somos importantes en la obra de Dios. La siguiente: el cristianismo nunca fue diseñado para que lo vivamos solos. No. Pablo necesitó un Bernabé, necesitó un Silas, necesitó un Timoteo, necesitó un Marcos, que al final resultó siendo útil para él en el ministerio. Cada relación, ¿verdad?, tiene un propósito divino. Siguiente, ¿verdad? Dios busca que tú seas un Bernabé para alguien que está herido, que tú seas un Silas para alguien que esté en una prisión emocional. Necesitas un Pablo que te discipule, o un Timoteo que quiera aprender, al cual tú puedas darle el legado que Dios te ha dado. La obra de Dios va a seguir avanzando, pero Dios tiene un modelo, y este es el modelo. No todos son maestros, no todos son discípulos, no todos son servidores, pero cada uno en su momento debemos entrar para ayudar, para auxiliar, para recibir, para otorgar. Eclesiastés 4, 9, 10, y con esto termino este mensaje. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. ¿Verdad? Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá quien le levante. Alguien dirá: pues yo me levanto solito. Pero quién sabe, hermano. Porque miren, hay caídas en el alma, hay caídas espirituales, hay caídas en el pecado, en las cuales la gente no se levanta. No se levanta. Así es que mejores son los que uno. Y no dice
No dice si uno cayera, ¿verdad? Sino ambos cayeran, ¿verdad? A veces los dos se tropiezan, ¿verdad? Pero pues ya como quiera se levanta uno y ayuda al otro a levantar, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos de pie. Gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, bendito Padre, porque nos enseñas qué importante es que pensemos, Señor, en el ministerio, en el servicio que queremos otorgar a ti, Señor, pero no de una forma egoísta y solitaria, sino realmente como tú lo diseñaste, como un cuerpo. Gracias, Padre, por el ejemplo que teníamos en Bernabé, ese hombre, Señor, que con una fe sencilla, un buen corazón, Señor, lleno de compasión, levanta, Señor, a un Pablo, que más adelante, Señor, es un gran siervo tuyo, Padre, que integrado a los apóstoles y dirigido por tu Espíritu y con el derramamiento de tu poder, Señor, lleva adelante una obra maravillosa, Señor. Mas sin embargo, en su orgullo, Señor, también fue quebrantado y él mismo en su carne recibió un aguijón, Señor, del cual, Señor, nos habla, y ese aguijón lo golpeaba, lo agujeteaba. A veces no se sentía bien, a veces sentía débil, se sentía quebrantado, derrotado. Las traiciones, Señor, las angustias, como él lo confiesa, Señor, en la palabra, angustias por fuera, por dentro, ¿verdad? Persecuciones por fuera, por dentro, malos hermanos, traiciones, decepciones, muchas cosas, Señor, que él vivió y que lo afectaba, Señor, porque realmente amaba tu obra, amaba, Señor, tu iglesia y cuidó de ella, Señor, y procuró edificarla correctamente con los materiales apropiados. Y gracias, Señor, porque él pudo fortalecerse en un Silas, Padre, en esos viajes misioneros. Y gracias, bendito Padre, porque también él pudo tener un hijo espiritual como Timoteo, como Tito, Señor, como otros más que no menciona la Escritura, Señor, pero que siguieron sus enseñanzas y también llegaron a ser líderes, pastores, apóstoles, Señor, después de la partida del apóstol Pablo. Gracias, Señor. Finalmente, Señor, te damos gracias porque aquella persona que él había desechado, Juan Marcos, Señor, que falló, que se debilitó, se apartó, que le fue difícil predicar la palabra o continuar en el viaje misionero, más adelante viene a ser de mucha utilidad en los años finales del apóstol, en los días finales del apóstol Pablo, Señor. Gracias, Padre, porque el apóstol pudo vivir todo este tipo de experiencias y con ellas, Señor, nos enseña que ninguna persona es de despreciarse en la iglesia. Señor, que todos tienen un propósito y una función, Señor, y que nuestra tarea, Señor, es habilitarlos y rehabilitarlos, Señor, para que sigan adelante. Aunque sí hubo personas, Señor, que se apartaron de la iglesia o fueron desechadas o rechazadas, o incluso algunas, Pablo mismo las entregó a Satanás, Señor. Sin embargo, la gran mayoría cumplió, Señor, un propósito en tus caminos. Y también, Señor, gracias al ministerio de los apóstoles y también de Pablo, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora que cada uno de nosotros, Señor, busque ser discipulado y también tener alguien a quien mentorear, tener un discípulo, tener alguien a quien enseñarle y compartir experiencias y edificar. Porque si edificamos, Señor, tu obra, tendremos recompensa. Pero si no trabajamos, Señor, para tu obra, llegaremos, Señor, con las manos vacías y tal vez hasta seamos tenidos por negligentes, porque tú nos llamaste, Señor, a trabajar para tu obra. Gracias te damos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir que